¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Hoy es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Así que mejor nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Dorian, saldo inimaginable. En Bahamas se necesitan más bolsas para cadáveres y equipos de refrigeración. Al parecer la devastación no ha hecho más que aflorar. Los funcionarios creen que cientos o posiblemente miles de personas siguen desaparecidas. Por eso piden a la población prepararse para un saldo mortal inimaginable. Hasta ahora la cifra provisional de muertos se mantiene en 30. Mientras tanto, en Estados Unidos el huracán dejó inundaciones, tornados y fuertes vientos tras tocar tierra este viernes en Carolina del Norte. En el número 4, Amazonía. ¿De ellos o de todos? 7 países de América del Sur suscribieron este viernes el Pacto de Leticia en la Cumbre por la Amazonía. La iniciativa tiene como objetivo, según dijeron los firmantes, coordinar los esfuerzos regionales para proteger la mayor selva del mundo. Colombia, el país anfitrión, espera que la cumbre se traduzca en medidas concretas, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no acudió a la cumbre, pero envió a su canciller, aboga por proteger la soberanía del pulmón del mundo frente a lo que calificó como injerencias extranjeras, en clara referencia a los reclamos internacionales contra Bolsonaro por los graves incendios de los últimos días en la selva. En el número 3, México. El verdadero muro de Trump. El efecto aranceles funciona. Solo una amenaza ha hecho que México frene la ola migratoria hacia Estados Unidos. En menos de 3 meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo un 56% el flujo de migrantes. Para lograrlo, se desplegaron 25,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país. El canciller de México, Marcelo Ebrard, presentará este martes en Washington los avances cuando se cumplen 90 días del acuerdo bilateral. En el número 2, CCS. ¿Promesa cumplida? La lucha contra la corrupción se renueva en Centroamérica con la CCS, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador. Una promesa de campaña de Nayib Bukele. El mandatario firmó este viernes el acuerdo de creación del organismo con la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La CCS apoyará, fortalecerá y colaborará con las instituciones locales para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos. Y está previsto que lo haga desde la independencia, la transparencia y la neutralidad. En el número 1, Guatemala. Civiles baleados. Varios días después de reportar 3 militares muertos y 5 heridos en el departamento de Izabal, las autoridades reconocen ahora que además 2 civiles resultaron heridos de bala. Así fue confirmado por el Ministerio Público que investiga lo sucedido. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses deberá confirmar qué tipo de arma se usó en ese incidente, a raíz del cual el presidente Jimmy Morales decretó el estado de sitio para 22 municipios en 6 departamentos. Un pedido que ya fue aprobado en segunda lectura por el Congreso, pero ¿por qué recién ahora nos enteramos de esos 2 civiles heridos? Y además, ¿quiénes eran realmente los atacantes? ¿Y por qué en 22 municipios del estado de sitio? Todas estas preguntas se las hacen muchos guatemaltecos. Y este es el primer tema de la noche. Vamos a los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclusitio GT. Conclusitio GT. GT de Guatemala, por supuesto. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclusitio GT es la etiqueta. A ver, el Congreso de Guatemala, ayer se lo alertaba, aprobó en primera lectura esto del estado de sitio. Hoy, viernes, en segunda lectura, la declaración del estado de sitio, presentada, ya sabe, por Jimmy Morales, para 22 municipios de 6 departamentos del país, pues fue aprobada también. Este sábado los diputados, mañana, van a conocer el decreto en la tercera y última lectura para su aprobación final. También hoy se conoció que 2 civiles, hasta hoy, 2 civiles resultaron heridos de bala en los hechos de violencia registrados el martes en Izabal, en los que también murieron 3 militares y que el gobierno de Guatemala describió como hechos de violencia, presuntamente encabezados por grupos insurgentes vinculados con el narcotráfico. Entonces,
Muy interesante. Vamos con Michelle Mendoza hasta Ciudad de Guatemala para conocer más a detalle qué información se está manejando. No solamente... A ver, Michelle, aquí hay dos temas muy delicados. Primero, 22 municipios, ¿no? Fue en Izabal, pero estado de sitio para 22 municipios de 6 departamentos. Y dice la gente, ¿por qué tanto, no? Si no, eso está lejísimos de aquí. ¿Por qué eso? Pero lo segundo es, no están señalando a un grupo de tráfico de drogas, no. Aquí surge una palabrita muy peligrosa. Grupos insurgentes vinculados al narcotráfico. Michelle, ¿qué sabemos de esto? Bien, Fernando, esas son precisamente las preguntas que también nos hemos hecho nosotros hasta este momento, dado que desde el martes que se dio este incidente a la 1:30 hora local de Guatemala, realmente no ha habido una aclaración puntual sobre cuáles fueron los hechos. Hay muchas versiones y ahora, pues 3 días después, cuando se comienza a confirmar una línea de comunicación y lo que mencionaban algunas fuentes desde ese propio martes, que no solo habían elementos del ejército heridos, sino que también habían civiles quienes habían sido trasladados hacia un hospital. Sin embargo, hasta esta mañana muy temprano, en una de las radios más importantes del país, Con Criterio, pues allí escuchábamos directamente a uno de los médicos que atiende en este centro de salud que se encuentra en Alta Verapaz, a muchos kilómetros, de hecho, de donde está la comunidad de Semuy, en el Story Izabal, donde se dieron estos acontecimientos y también donde se localizaron a los 3 soldados fallecidos, pues ellos estaban allí. Y esta información ya fue confirmada por el Ministerio de Salud horas más tarde, también por el Ministerio Público y por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes argumentan que se ha hecho, pues, hasta este punto algunas diligencias en torno a esta situación. Pero ¿qué fue lo que sucedió en este lugar y qué es lo que las autoridades pues han promovido? Después de lo que sucedió este miércoles por la tarde, el presidente Morales sale con esa sorpresiva decisión acompañado por su gabinete de gobierno, en el cual inicialmente hablaba solo de 5 departamentos y 21 municipios, pero es hasta este jueves cuando llega el documento hacia el Congreso de la República y acompañamos precisamente el pleno de los diputados, cuando se conoce que son 6 los departamentos porque se incluye a un municipio del departamento de Petén. Es decir, se hace un mapeo de los departamentos muy cerca de la ciudad de Guatemala, empezando un estado de sitio que podría suspender 6 garantías constitucionales. Estamos hablando de la libertad de locomoción, de acción, permite que las autoridades puedan hacer algún tipo de detención en cualquier momento, y esto por 30 días. Lo que preocupa más, según los expertos, es que esto ya pasó a segunda lectura con estos 80 votos y que ya se hizo pues para que a las 11 de la mañana haya un pleno y se pueda conocer finalmente o se ratifique finalmente este decreto que está cubriendo 22 municipios del nororiente de Guatemala. También se ha informado que va a haber una manifestación en el exterior del Congreso de la República porque ya empiezan algunos colectivos y organizaciones civiles a mostrar mucha preocupación, tomando en cuenta lo de estas 6 garantías constitucionales que están abarcando muchos municipios, pero seguramente más adelante tú podrás ahondar precisamente con el invitado en este tema. Así es, Michelle, eso es una gran preocupación. Michelle hacía mención de algo muy importante, por ejemplo, el tema de las detenciones, ¿no? Se tiene derecho a detenciones legales, pero cuando se suspende esta, que es una de las garantías, esto es lo que dice, ¿no? Las detenciones legales, según la Constitución, solamente deben ser mediante una orden judicial. ¿Qué pasa cuando se suspende esta garantía? Pues lo pueden detener así nada más, porque se le ocurrió y no saben ni por qué. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, retomando lo que nos decía Michelle Mendoza. El tema de los insurgentes también, lo voy a preguntar, grupos insurgentes, eso suena, pues no sé, ¿no? Puede interpretarse como cualquier cosa, una guerrilla, ¿de qué están hablando cuando meten esta palabrita de insurgentes? Michelle Mendoza, muchas gracias, Michelle, que tengas buen fin de semana, buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Gracias, buenas noches. Bien, les recuerdo que puede dejar sus comentarios, dudas, sugerencias o lo que sea en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, y también consultar contenidos de programas anteriores. Ahí los puede ver. Y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si hace clic, ahí se suma. Si se suma es bienvenido, nos da mucho gusto porque el espacio es para usted, ¿no?
Si no, no tiene ningún sentido. Facebook.com/conclusiones CNN, contenidos previos de conclusiones y comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, lo que sea. En tiempo real, también los estoy leyendo. @soy F del Rincón, eso es en Twitter, mi cuenta de Twitter, @soy F del Rincón. Y la etiqueta que estamos utilizando esta noche es numeral conclusitio GT. Conclusitio GT. Esa es la etiqueta, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor. Regreso para hablar con mi primer invitado, el diputado Jean-Paul Brieyre, del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Guatemala? Y también vamos a hablar en conclusiones de la CICIES. Ahora sí es, ya de veras, sí es. Promesa cumplida de Nayib Bukele. Crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Pero la crea de una forma que algunos dicen, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y será independiente de verdad? Vamos a hablar de eso. Le doy la bienvenida al diputado Jean-Paul Brieyre del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, que me acompaña desde Ciudad de Guatemala. Jean-Paul, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues preocupado por varias cosas, como muchos guatemaltecos. Haber estado de sitio durante 30 días en 22 municipios del nororiente del país. Por lo ocurrido en días anteriores. Pero yo te quería preguntar, si esto ocurrió en el Estor Izabal, ¿se justifica que sean correcto, 22 municipios? ¿Qué piensas tú? Mira, quiero realmente también aprovechando, mostrar mi rechazo al vil asesinato de estos 3 elementos del ejército, César, Carlos e Isaías, así como repudio el asesinato de cualquier guatemalteco. Segundo, esto no es un tema ideológico, ya salieron grupos diciendo que si uno no apoya el estado de sitio es de izquierda. Y tercero, la situación precisamente se dio en la aldea Semuy 2, en el municipio del Estor, en el departamento de Izabal. Nosotros precisamente el día miércoles en la mañana en el Congreso, que tuvimos una sesión plenaria, le convidamos al Ejecutivo que de cierta manera declarara un estado de sitio en el área, precisamente en los municipios de este departamento. El tema es que vimos yo, en lo personal, con asombro, que el día miércoles que se declara este estado de sitio de parte del presidente de la República lo hace en 22 municipios de 5 departamentos. Entonces es un tema que se pone un poco muy delicado y complejo, ya que se restringen muchas garantías constitucionales a la hora de declarar un estado de sitio según la Ley de Orden Público. Así es, las garantías que se suspenden, que son derechos ciudadanos a final de cuentas, son, por ejemplo, la de acción, que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley, ni tampoco puede ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción. Por ejemplo, también está de locomoción. Y detención sin orden judicial, que es un tema sumamente delicado también. Para allá iba, exacto. Iba con la de locomoción. Este también es muy delicado, estarás de acuerdo conmigo, Jean-Paul, el de derecho de reunión y manifestación, que también se suspende. Por supuesto que portación de armas hace todo el sentido. Correcto. Detenciones legales, que es lo que estabas tú mencionando, que esto ya no necesitas una orden judicial cuando se suspenden las garantías para detener a alguien. Interrogatorios a detenidos y presos, correcto, tarea que corresponde a agentes judiciales, también. Ahora te va a poder detener y te puede meter preso y te puede interrogar, no necesariamente la autoridad, que es la Policía Nacional Civil, sino cualquiera. Pero, ¿qué justificaría? Porque aquí hay una palabrita que le decía yo a Michelle, Jean-Paul. Grupos insurgentes vinculados al narcotráfico. Yo te puedo decir que sería la definición de la FARC, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Y a mí me preocupa entonces entender si el Estado no está hablando claramente y si son grupos insurgentes, ¿qué podríamos pensar que es? ¿Qué información tiene usted, Jean-Paul? ¿Cómo han cuestionado esto? Bueno, mira, Fernando, este es un tema también que cabe resaltar. Estamos viernes en la noche, los hechos se dieron el día martes precisamente, y a esta hora no tenemos una versión
oficial de lo sucedido. Creo que eso hay que resaltarlo. De primero se había dicho que había sido una emboscada persiguiendo una avioneta que iba a aterrizar en una pista clandestina. Después dijeron que habían sido detenidos por la comunidad, les habían quitado sus armas y habían sido asesinados con esas mismas armas, y después se cambia un poco la versión que habían sido las personas del área las que los asesinaron, y precisamente el INASIF da en su reporte el día de ayer que fueron asesinados de un tiro de escopeta. Entonces las primeras hipótesis que se dan que fueron asesinados con sus propias armas, pues obviamente el INASIF dice lo contrario el día de ayer. Entonces eso también, esa poca claridad, esa opacidad, esa poca transparencia que ha existido del gobierno, no solo en este tema, sino que en muchos temas, también te da mucho que pensar. Creo que ya debería haber para este tiempo una versión oficial. Tener o no tener estado de sitio no restringe que se hagan investigaciones, o que entre la policía o que entre el Ministerio Público a hacer las investigaciones y averiguaciones necesarias, o el mismo ejército o la misma policía. Aquí el presidente estaría apoyándose en el artículo 138 constitucional para limitar los derechos. Estamos hablando de perturbación grave de la paz en caso de invasión de territorio, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Y son estos tres elementos fundamentalmente. Cuando yo leo estos elementos del artículo 138 constitucional, donde veo invasión de territorio, perturbación grave de la paz y actividades contra la seguridad del Estado, sigo, y perdón que insista, Jean Paul, pensando en que aquí hay algo mucho más grave y mucho más grande, porque ¿quién puede o quién podría invadir territorio, perturbar gravemente la paz y tener actividades contra la seguridad del Estado, sino un grupo armado? ¿Piensas en la misma línea que yo como una posibilidad, o crees que haya algo más que pudiera darle sustento a este 138 constitucional? No, por supuesto, Fernando. Grupos armados, incluso el mismo crimen organizado puede estar operando. Hay que tener en cuenta que esos son territorios que vivieron una situación muy difícil durante el conflicto interno armado. Incluso la población, hay pobladores que realmente vivieron precisamente ese conflicto interno, que lo recuerdan y lo tienen muy presente. Entonces hay que tomar en consideración eso. Yo no podría asegurarte que realmente hay un grupo armado que quiera levantarse en armas en ese territorio. Yo esperaría que no. Yo me enfocaría posiblemente también con un crimen organizado, pero no habría que descartar ninguna de las dos posibilidades, Fernando. Esto sería catastrófico, pensar que pudiera existir un grupo armado o un grupo que intentara levantarse en armas. Por supuesto, es catastrófico también pensar que esta decisión ha sido tomada por grupos criminales. Pero la insistencia del Ejecutivo, del presidente saliente Jimmy Morales, de que esto sea en 22 municipios, ¿qué les da a ustedes? ¿Les da el sentimiento, les provoca el sentimiento de que esto es algo con una dimensión mayor para poder pensar en 22 municipios? Porque si no, ¿cuál sería la razón? Pues mira, yo realmente lo veo sobredimensionado. Yo, de hecho, iba a apoyar este estado de sitio el día miércoles, y solo se hacía precisamente en el municipio que habíamos nosotros platicado, que estaba estipulado, que es en el municipio del Estor, en el departamento Izabal. Y por supuesto, como te lo decía anteriormente, vi con sorpresa que haya sido declarado en 22 municipios. Eso obviamente ya te da un poco de suspicacia. Hay que tomar en cuenta también que uno de los municipios que tienen gran relevancia en el departamento Izabal es Puerto Barrios, donde precisamente está uno de los mayores puertos de Guatemala. Nosotros tenemos dos puertos y ese es uno de los puertos. Entonces tenemos también municipios como Río Hondo y como Hualán en el departamento de Zacapa, que son sumamente económicos, que hay bastante movimiento, y restringir movilidad o restringir agrupaciones o restringir ese tipo de garantías constitucionales, pues sí se vuelve un poco más delicado hacerlo de esa manera. Ahora, yo no puedo entender, Jean Paul, y quiero que me expliques, porque hablando contigo me doy cuenta que no ha habido
la suficiente información aportada del Ejecutivo al Legislativo para poder sopesar y evaluar la decisión, cuando no tenemos claros elementos como si se trata de un grupo armado con actividad delincuencial o un grupo armado que pretende por una ideología levantarse. No tenemos claro el por qué, porque este es un incidente donde hay militares muertos, sí, pero cuando ya lo llevas a 22 municipios, cuando escuchas la retórica, el lenguaje, el mensaje de insurgentes vinculados, ya uno piensa otras cosas, pero no se las han dado a ustedes esa información. ¿Cómo es posible que se pretenda, o si ya, de hecho, se esté votando, se esté haciendo las lecturas, ya la segunda lectura, aprobado en segunda lectura, falta la de mañana, pero ustedes, que son los que tienen que tomar la decisión, no tienen todos los elementos? ¿Cómo es posible que el legislativo, además, no esté exigiendo los mismos para poder tomar una decisión? No, por supuesto, Fernando, es realmente impensable que realmente no exista una versión de manera oficial de lo sucedido. No solo nosotros del Congreso, también la población creo que tiene que saber toda esa información. Nosotros, obviamente, para tomar una decisión de aprobar o improbar el estado de sitio. Pero creo que eso es lo que ha determinado mucho este gobierno, especialmente en los últimos meses, esa poca transparencia y esa opacidad en transmitir la veracidad y la verdad de lo que está sucediendo. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo, Jean Paul? Digo, no es tu caso, porque me lo has dicho. O sea, yo iba a apoyar, pero no estoy apoyando este tema del estado de sitio. ¿Pero no te parece que es una falta gravísima del legislativo o de aquellos legisladores que están apoyando esto sin tener siquiera la información fundamental y que además no levanten la voz desde el Congreso para decir, oiga, a ver, nosotros no podemos hacer nada mientras usted no nos diga claramente qué es lo que está pasando y por qué son 22 municipios? ¿No te parece que es una falta enorme? Es decir, ya no, olvídate de la petición del Ejecutivo, que el Legislativo esté procediendo de esa manera, Jean Paul. Mira, mañana precisamente la tercera lectura, mañana sábado, yo esperaría que todas estas dudas sean disipadas de cierta manera el día de mañana para que el Congreso tome la mejor decisión. Yo, como te lo decía anteriormente, yo definitivamente no lo estoy apoyando. Espero que mañana existan ciertas enmiendas, por decirlo así. Sí estaba escuchando que habían unas enmiendas, como lo que te comentaba, que no fuera en el municipio de Puerto Barrios, donde está el puerto, donde se restringiera el tema de compras, porque ese es un tema sumamente delicado. Eso te restringe para hacer compras directas también de parte del Ejecutivo. Yo creo que sí sería de disipar esas dudas mañana en el momento que el Congreso tome esa decisión final en esa famosa tercera lectura para aprobar el estado de sitio. Ay, vamos a ver qué decisión se toma el día de mañana, como nos dice Jean Paul. Por lo pronto, a mis hermanos guatemaltecos, para que estén claros, las garantías, los derechos ciudadanos, 6 de ellos se suspenden: de acción, de locomoción, derecho de reunión y manifestación, portación de armas, detenciones legales, interrogatorios a detenidos y presos. Estas serían las 6 garantías, los 6 derechos ciudadanos que se estarían suspendiendo en 22 municipios, en 6 departamentos en Guatemala, si esto mañana no tiene enmiendas y si esto mañana, en tercera lectura, es aprobado. En algún momento tendremos que enterarnos, Jean Paul, qué es lo que hay detrás o qué es lo que está pasando, que no se le ha dicho ni al legislativo ni a los guatemaltecos. Me imagino que desde tu frente lo estarán exigiendo al Ejecutivo, ¿no? Sí, por supuesto, y es triste realmente estar en esta situación porque también nos pone a nosotros en una situación sumamente delicada. Creo que también la población merece saber qué es lo que está pasando. Platicábamos aquí fuera de micrófonos también con Michelle, que parece que hay 2 también personas de la comunidad que están en un hospital. Creo que eso también habría que verificarlo de una manera, si son de esa famosa comunidad de Semuy 2, porque parece que tienen balazos en algunas partes del cuerpo. Creo que también es un tema delicado y nosotros vamos a estar pendientes de qué es lo que suceda en el transcurso de los próximos días. Claro, y nosotros también vamos a estar muy pendientes. Peligrosísimo el tema, peligrosísimo como se aborda y lo más peligroso es la falta de información. Es lo más peligroso. Por supuesto, lamentamos la muerte de cualquiera de nuestros hermanos guatemaltecos.
mucho menos en estas circunstancias, mucho menos en estas circunstancias. John Paul, muchas gracias por haber estado conmigo en viernes por la noche, pero este tema había que atenderlo y alertar a los guatemaltecos de qué es lo que está pasando, para que estén muy pendientes. Muchas gracias, Jean Paul. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Jean Paul Briere, diputado del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, me acompañó. Hago una pausa, regreso, vamos con el segundo tema. Una promesa cumplida, sí es una promesa cumplida, Nayib Bukele, pero no todos están muy a gusto con la misma. Es la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Sí, sí es. Por sus siglas, ¿verdad? Y sí, ya es. Ya ve. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu si es Bukele, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, Bukele. Si es conclu si es Bukele. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu si es Bukele. Si es Bukele, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él fue el que firmó este viernes el decreto. Es un decreto, ojo, ya le voy a explicar por qué es importante este detalle. Decreto para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador. La CICIES tendrá el apoyo de ¿quién? De la Organización de Estados Americanos, la OEA. La creación de esta comisión era precisamente una de las promesas de campaña de Bukele, así que está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo con esta promesa de campaña. Sin embargo, para muchos no es como se esperaba. No es como se esperaba porque tendría que haber pasado, de no ser un decreto, ¿no? Tendría que haber pasado por el legislativo. En el legislativo entonces es que se da la aprobación para la creación de la comisión porque es un acuerdo con un ente no nacional, ¿no? Es internacional, es una organización de Estados Americanos. No fue así, fue un decreto, Nayib Bukele dijo, va porque yo digo, Congreso callado. El que no se calla y nos cuenta siempre todo es nuestro Merlín del Cid, que está precisamente allá en San Salvador para darnos más detalles acerca de esto, que pues algunos lo ven así, ¿no? Finalmente fue la decisión de Nayib Bukele por encima de lo que debió haber sido una decisión del Congreso, ¿no? Un aval del Congreso para que se diera, y como que levanta sospechas, ¿no? Cuéntame un poco cómo lo reciben los salvadoreños, Merlín. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Gusto de saludarte. Bueno, como tú lo decías, hoy ha sido firmado un decreto entre el gobierno de El Salvador y la Organización de los Estados Americanos para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en el país, CICIES por sus siglas. Ahora, lo que muchos están diciendo es que ha sido creada por un decreto ejecutivo y que por lo tanto va a depender del ejecutivo. Algunos opositores están diciendo que o temen que esa instancia, por ser dependencia del Ejecutivo, sirva para iniciar procesos políticos. Incluso el presidente Nayib Bukele se refirió en la conferencia de prensa de esta tarde en Casa Presidencial a este punto. Él decía que la comisión va a tener independencia, que va a ser autónoma para poder formar parte como acusadora particular, es decir, como querellante en los procesos judiciales y de esa manera poder lograr condenas, decía el mandatario salvadoreño. El representante de la OEA, por su parte, decía que la selección de los casos se hace de manera técnica. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, decía en su cuenta de Twitter que este organismo venía a fortalecer las instituciones en El Salvador y que a partir de los próximos días la comisión, el equipo técnico de la OEA, va a iniciar un proceso de reuniones con la Asamblea Legislativa, con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía General de la República, con la Corte de Cuentas y también con la sociedad civil. ¿Cuál es el objetivo de esas reuniones? Bueno, enriquecer este proyecto y también, dice, dar aportes para una versión final. Es decir, el documento podría en las próximas semanas o en los próximos meses sufrir algún cambio. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los diputados están diciendo que esta comisión o este acuerdo que ha sido firmado por el gobierno debió haber llegado al Congreso porque así lo establece la Constitución, que todo acuerdo o todo convenio con un organismo internacional que es suscrito por el gobierno debe llegar a la Asamblea Legislativa y debe ser aprobado por al menos 43 de los 84 votos en la Asamblea. Fernando. Así es, a eso me refería precisamente. De ahí es que algunos no lo ven con tan buenos ojos, como ya nos estaba explicando
Merlín del Cid. Hay reacciones, eso sí, le digo. Merlín, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Estamos en contacto. Gusto. Saludos. Gracias, era Merlín del Cid desde San Salvador. Antes de ir a la pausa le decía, hay reacciones, hay reacciones. Y esta es una reacción muy importante por el peso que pudiera representar la CICIG en Guatemala, ¿no? El trabajo que hizo con el Ministerio Público, la fiscal en ese momento. ¿Quién era? Tel Maldana. ¿Quién reacciona? Tel Maldana, precisamente. En un tuit, Tel Maldana felicita al presidente Nayib Bukele, dice, felicito al presidente Nayib Bukele, hoy es un día histórico para El Salvador y para el mundo. Gracias, Nayib, por su lucha contra la corrupción y la impunidad. El hashtag la CICIES va. Esto es Tel Maldana. Tel Maldana, que sería, pues, el ejemplo o lo más similar a lo que es la CICIES con la CICIG. Tel Maldana fiscal, Ministerio Público, trabajó con la CICIG. Para ella es un gran triunfo de Nayib Bukele, ella lo manda a felicitar, pero bueno, hay opositores que no lo ven igual. Vamos a hablar de esto más adelante. Mientras tanto, le ofrezco facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Ahí está en pantalla, ahí hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por si no los vio. El promo de conclusiones, que está muy padre, le quedó padrísimo, como decimos en México, al equipo de producción. Muy, muy padre. Y bueno, ahí está la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Si hace clic, se suma, es bienvenido, porque si no, no tiene caso que exista esa página. Es de usted nada más. En tiempo real, en Twitter, @soyfdelrincón, los estoy leyendo, @soyfdelrincón, la etiqueta es numeral conclusicies Bukele, el hashtag es conclusicies Bukele. Ya vengo. Le doy la bienvenida a don Roberto Rubio, es el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo y representante de Transparencia Internacional en El Salvador. Roberto, bienvenido y gracias por estar aquí de nueva cuenta. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Pues y aquí estamos para ver en qué podemos contribuir al análisis. Bueno, pues entraría preguntándole si le parece que la forma en que Bukele... Ya la vez pasada hablábamos usted y yo y me decía, Fernando, es que no queda claro cómo es que lo va a hacer. Y como que ahora ya quedó claro por qué no estaba claro, ¿no? Es un decreto, no pasó por el legislativo. Fue él el que lo decidió tal cual, de forma unilateral. Entonces, como que ahora hace sentido el por qué no sabíamos cómo lo iba a hacer, porque lo hizo así. ¿Le parece que está correcto, que era la forma? No, yo creo que la premura de sacar algo antes de los 100 días, que era la promesa, pues lo obligó a sacar, por decirte así, algo con alcance muy, muy limitado, aunque es confuso, pero entre líneas puede ver de que lo que esperábamos, algo mucho más sólido, con dientes, pero la montaña parió un ratón. Y realmente lo que se ha firmado, y eso es lo que hay que dejarlo claro, es nada más una carta de intenciones para una colaboración de asistencia técnica de la OEA al Ejecutivo. Eso es lo que hay nada más por el momento. Es un convenio que lo puede hacer él, como lo puede hacer una instancia de establecer un acuerdo, un convenio de cooperación, de asistencia, y eso obviamente no requiere pasar por la Asamblea Legislativa. Si realmente no queríamos pues un ratón, sino un león, que es lo que tenemos que trabajar para que ese ratón se convierta en león, pues necesitamos que se definan más las facultades, necesitamos que se complete lo que estaba en el plan de gobierno, el plan Cuscatlán, que decía que iba a ser un combinado entre la OEA y la ONU. De hecho, el gobierno mandó una carta a la ONU, que no sabemos la respuesta, pero la médula de una CICIES, Fernando, está en si va a tener facultades, competencias en materia de investigación, en materia de querella. Eso no está en lo que es la OEA, porque eso sí ya requiere reformas de ley y por lo tanto requiere Asamblea Legislativa. Claro, por supuesto, es con la OEA y no con la ONU. Sin embargo, aquí lo han dicho, ¿no? Criterios de selección para los casos que va a haber la CICIES son meramente técnicos. Entonces aquí la pregunta, ¿con quién lo compararía usted en paralelo? ¿Con una CICIG o con una Maxi de Honduras? Yo creo que es una Maxi Light por el momento. Es decir, han dejado abierta la puerta que puede... ¿Más light que la Maxi, más don Roberto? etcétera. ¿Más light que la Maxi?
Yo creo que sí. Ahorita como está, digamos, lo que se ha dicho, ¿verdad? Es nada más que va a ayudar, se ha creado una mesa técnica que va a ayudar justamente a fortalecer las instituciones del Ejecutivo que ya tienen competencias claras. El Ministerio de Hacienda tiene competencia para investigar evasión, la Superintendencia del Sistema Financiero para investigar, digamos, lavado de dinero. Lo que puede hacer esta misión o esta, entre comillas, sí es ayudar a estas instancias del gobierno, pero la facultad propiamente, que como tuvo la CICIG en Guatemala, que era, mire, yo voy a ir a los bancos, y con qué autoridad puedo ir yo a los bancos a pedir determinada información, con qué autoridad yo puedo ir a una alcaldía que me den las cuentas. Eso que es, como te digo, la almendra, la capacidad que tenga de investigación bajo el mandato, ¿no? La dirección funcional de la Fiscalía, porque la única que tiene la facultad aquí de la investigación criminal y del delito es la Fiscalía. Entonces, si esto solo es del Ejecutivo, muy bien. El Ejecutivo, pues ojalá, ¿no?, que se fortalezca en su combate a la corrupción con la asesoría de la OEA, pero hasta ahí. No hay que crear expectativas de que estamos algo próximo a la CICIG en Guatemala. Si acaso hay algo con la ONU, tal vez entonces sí podríamos decir que vamos más en serio. Pero por el momento, como te digo, es de un alcance muy limitado e incompleto, porque mientras no exista un organismo que vele realmente por el tema de la investigación y se le den competencias en esa materia, pues por el momento una CICIG de este tipo pues no va a afligir a nadie, ¿no? Y menos si es la OEA. Lo peligroso es porque la OEA ha tenido pues varios roles que son bastante dudosos, pues en Nicaragua, aquí mismo con la tregua. El secretario general está en un proceso de reelección, difícilmente le dice no al gobierno. O sea, la OEA se está jugando otra vez su credibilidad para ver si hay una CICIG que realmente tenga capacidad de investigar los corruptos de Arena, los corruptos del FMLN, los corruptos del PCN, los corruptos de su partido oficial, que los hay, los corruptos que pueden andar merodeando al mismo gobierno. Entonces sí vamos a creer, así como en Guatemala, que hasta el mismo presidente no puso en cuestionamiento. O sea, esa es la instancia que queremos, eso es lo que estamos esperando, pero todavía no se ha dado. A ver, le voy a decir en tiempo real, don Roberto, nos está viendo la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, que trabajó de la mano con la CICIG y bueno, que le tocó todo este enfrentamiento con el aparato gubernamental de Jimmy Morales. Y me escribe en este momento la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, me dice, este es el inicio con OEA para sentar las bases, capacitar personal. Me dice, ya se mandó carta a la ONU para que cuando se llegue a un acuerdo con la ONU, entonces pase a la Asamblea. Dice que es hacer investigaciones administrativas y denunciar en la Fiscalía, ¿no? Esto es lo que me explica Telma Aldana. Exacto. ¿Qué le parece esto? Es un inicio, Fernando. Si no estamos diciendo que no, lo que queremos decir es que la expectativa es por las palabras, los verbos que se usaron, que se va a instalar, que se va a crear las CICIG. Es decir, ya se le puso nombre. Y los nombres no definen los contenidos, son los contenidos los que definen el nombre. Vamos a tener unas CICIG cuando justamente se complete y se define el contenido de las CICIG, pero ahorita no lo tenemos. Ni siquiera conocemos lo que se ha firmado. Y se dio, por cierto, con una mancha preocupante, y es que dos periódicos que han sido críticos al gobierno no les permitieron entrar a Casa Presidencial, a la conferencia. Estamos hablando de transparencia, libertad de prensa. Entonces sí, si se queda incompleta y se queda solo con la OEA, pues los riesgos de que entonces podamos ser selectivos, ese es muy grande. Bueno, ¿le parece, don Roberto? Gracias a la exfiscal general Telma Aldana que nos manda esta información por la experiencia que tiene, ¿no? Y que la pueda compartir con don Roberto Rubio, que nos da su respuesta también. No, y hay que felicitarla a ella, porque realmente lo que hicieron en Guatemala es fantástico. Y eso es lo que queremos, Telma. Si sigues con la de Guatemala, parecida a la de Guatemala. Ah, bueno, pues ahí está. Ya le habla directamente a Telma Aldana, Roberto Rubio. Oiga, voy a marcar una pausa, Roberto. No, es que la conozco y me parece una gran persona. Ah, bueno, además la conoce, pues, ¿qué más le puedo decir? Ya seguramente habrán tomado un cafecito por ahí. Oiga, le voy a dejar una pregunta en la mesa.
La pregunta en la mesa es la preocupación de algunos opositores de que al tratarse esto de una acción directa del presidente, del Ejecutivo, a través de un decreto, se pueda convertir en algún momento en un aparato de persecución política. Eso es lo que desde la oposición algunos temen, alegan o ven. Usted me dirá cuál es su punto, si le parece, después de la pausa. ¿Sí? Ya regreso entonces. En un momentito regresamos, continuamos y escuchamos esta respuesta que pudiera ser preocupación de algunos. Que no retomará el diálogo con la oposición hasta que Juan Guaidó rectifique su posición sobre el Esequibo. Según Maduro, 2 personas relacionadas con Guaidó negociarían la entrega a Guyana del territorio en disputa del Esequibo a cambio de apoyo político. Guaidó rechazó las acusaciones y dijo que Maduro busca distraer la atención. Estamos de vuelta. Oiga, don Roberto, yo no sé, pero nos está viendo toda la comunidad internacional. Dice Guillermo Cochés, conocido como Willy Cochés, usted sabe quién es, ¿no? Fue embajador en Panamá ante la OEA, primer alcalde de la capital, en Panamá, además abogado y político. Dice Guillermo Cochés, acción del presidente Nayib Bukele es muy positiva. Ojalá que países como Panamá también den los pasos para instalar esta comisión contra la corrupción y la impunidad. Bueno, ya está Tel Maldana, está Guillermo Cochés, no sé quién nos va a escribir, pero le preguntaba, hay quienes ven esto como un aparato que se puede convertir en aparato de persecución. ¿Usted qué dice? ¿Esto es posible o no lo ve por ahí? Mira, si hay una, si sigue bien hecha, independiente, con las competencias adecuadas, yo creo que la gente honrada no tiene por qué temer. Y aquí hay mucho prejuicio en torno también a la CICIG de Guatemala, que pudo haber tenido sus errores, pero su saldo es muy, muy positivo. Hay sectores empresariales temerosos de que los puedan perseguir, etcétera. Creo que las personas que no tienen, es decir, actos de corrupción, no deberían de temer. Y por eso es que tenemos que trabajar porque la CICIG sea algo bien hecho, por darle un correcto contenido. Yo estoy de acuerdo con Tema que es un inicio. Exactamente, es un inicio, y esto tiene una parte positiva, que es que va a desencadenar al menos una discusión técnica sobre lo que es, para darle el buen contenido. Ahora, para garantizar mayor independencia es importante el rol de Naciones Unidas, que es el que va a tener justamente ese rol de investigación criminal, bajo la dirección funcional de la Fiscalía. En lo que se dijo ahora de la OEA, no la va a tener. Si solo nos quedamos con la OEA, no hay una garantía, pues, de que esto no pueda servir, no tanto para meter a la cárcel a nadie, porque ni para investigar siquiera, porque no tiene, digamos, una capacidad de investigación si no pasa por la Asamblea, pero sí puede tener mucha gente temor de que se utilice como arma política, porque hay tradición de eso en anteriores gobiernos. Por ejemplo, el Organismo de Inteligencia del Estado, que es un organismo para velar por la seguridad del Estado, ha servido aquí como un organismo de vigilancia del opositor, de escucha Entonces, una instancia de este tipo va a ser incluso capaz de investigar al organismo de inteligencia del Estado, que va a tener más problemas ahora, porque hay un decreto presidencial que ahora decreta secreto de Estado los gastos del organismo de inteligencia del Estado. Ni siquiera estamos pidiendo quiénes son los nombres, ¿no? Pero ese es algo que debe conocerse, por lo menos su presupuesto, porque los gastos reservados han sido la principal fuente de corrupción en los periodos anteriores, especialmente de Saca y de Mauricio Funes, y ponerle secreto de Estado a estos gastos reservados, que son los gastos del organismo de inteligencia del Estado, pues preocupa. Entonces, sí, una CICIG de esta manera, bien concebida, independiente, creo que puede realmente contribuir a mucho. Eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos. Para eso queremos trabajar con la OEA, con la ONU, con el gobierno, para que esto se dé. Claro, podemos ser incómodos, pero tú sabes bien, Fernando, que el rol, bueno, yo no soy periodista, pero el rol de periodista es justamente hacerle contrapeso al poder. La concentración de poder en ninguna parte es útil. Así es. Tiene que haber voces disidentes y ser críticas. Sí, no, así es, y creo que la crítica enfocada desde esta perspectiva siempre es muy útil, don Roberto, se lo digo. La crítica enfocada así como se plantea en lo que usted nos dice es muy útil, siempre es muy útil. La crítica que no tiene razón, esa es otra historia. Pero sí, se necesita el contrapeso, por supuesto que sí. Vamos a estar muy al pendiente, don Roberto, de qué paso siga el gobierno de Nayib Bukele, de lo que nos dijo Tel Maldana, que ya se envió la carta a la ONU,
Entonces estaría más o menos por la misma línea que Roberto Rubio nos está diciendo. Hay que esperar eso, ser lo que diga la ONU. Hay que esperar a ver qué dice la ONU. Pero sí, la carta, y nos confirma Tel Maldano, la carta se envió, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, sí, ¿qué le digo? Que tenga buen fin de estamos semana. esperando la respuesta y ver qué se va a hacer. Sí. Exacto, que ahí es donde cambiaría el escenario y estoy seguro que estaría hablando con usted de nueva cuenta. Por lo pronto, agradecerle. Que tenga buen fin de semana, don Roberto Rubio. Gracias, igual Fernando, muy amable, y gracias por el interés en El Salvador. Siempre, por supuesto, en toda nuestra Latinoamérica. Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo y representante de Transparencia Internacional en El Salvador. Fin del show, me dice Julián Zamora, mi productor. Sí, se llegó el final de semana, muchas gracias. Es viernes, algunos sobrevivimos la semana, no lo echen saco roto. Como siempre le digo, si no lo vi en conclusiones, no lo vi. Soy Fernando del Rincón, lo veo el lunes. Bye.